amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Consiglieri, gracias al favor de su atención. Hoy queremos plantearles a ustedes el tema de esas vivencias que nosotros tenemos y que la historia nos ha permitido reflejar, en donde se escriben los que ganan, los que pierden, los que salen neutrales aparentemente, etc. Quiero hacer una reflexión en este momento histórica. Cuando en el año de 1929 se reforma la Constitución, en donde, de acuerdo entre el entonces presidente Álvaro Obregón y el sucesor, que era Plutarco Elías Calles, modifican la Constitución de la República para efecto de poderse reelegir y alternarse. Puedo ser reelecto, pero no para el periodo inmediato. Entonces decían una y una. ¿Qué pasó en ese momento? Poderío, toda la fuerza que tenían, aparte de las armadas, en fin, y un México completamente desorientado y empobrecido. ¿Qué dieron a cambio? Una de las pautas más importantes dentro de esa reforma constitucional es integrar la reforma de la creación de la ley del Seguro Social. Entonces, si estamos hablando nosotros de 1929, la primera ley del Seguro Social nace en 1943. Pero, ¿por qué viene todo esto? Es decir, quiero un gran cambio y quiero dar algo para poder decirle a la gente, esto les conviene. Ahorita se están discutiendo el tema fundamental de restringirle facultades a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial Federal en general, sobre todo en el tema de impugnaciones legislativas, es decir, acudir a la instancia suprema, que es el juicio de amparo, para poder hacer valer las violaciones constitucionales y a derechos humanos que se pudieran considerar en un momento determinado por parte del quejoso, y que la Corte, si lo considera realmente razonado, viable, etcétera, pueda conceder el amparo como se ha concedido desde hace mucho tiempo. La propuesta por parte del gobierno y obviamente las cuestiones legislativas del partido en el poder, pues están llevando a cabo esa situación para poder restringirle más facultades. Y si nosotros lo ponemos en una balanza, que sería el pegarle al Poder Judicial de la Federación contra los magníficos distractores que tenemos en este momento, tenemos el famoso libro controvertido, cierto, falso, ahí está. Tenemos el tema de la jornada laboral reducida de 8 horas a 7 horas, y por ahí hay un senador que dice que no, que sería mejor 6. Tenemos en su momento el tema de las vacaciones, que ahora son 6 días más, que ya vimos cuánto es el impacto realmente que va a tener el salario integrado de cada quien. Lo único benéfico que trae el tema de las vacaciones, aparte de los días, es que ahora sí se precisa que a partir del 6º día ya corren las famosas vacaciones cada 5 años. ¿Qué es el corolario que nos están dando? Te estoy dando la zanahoria por acá y por este lado lo que a mí me conviene. Tenemos también el anuncio que desde que empezó este gobierno lo hizo, crear una sola institución de seguridad para efectos de la cobertura de la salud pública. Obviamente tenemos la cuestión ya de que el Seguro Social jaló por imposición facultades completamente de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya se va a hacer completamente legalizado el amaciato entre el IMSS y la Secretaría de Salud? ¿O qué va a pasar? Y luego viene la otra, ¿qué va a pasar con el ISSSTE? Lo van a jalar. Hay una iniciativa por ahí de una legisladora, obviamente del partido oficial, por parte de Veracruz, en donde dice que con ello va a generarse, que cualquiera pueda atenderse en donde quiera, etcétera. Hay un principio jurídico muy importante: conserva el orden, que el orden te conservará. Si se crea un instituto para atender al sector privado y hay otro exclusivamente abocado para el tema del sector público, con unas leyes que no son homólogas, sino son simplemente discrepantes entre sí, monto de aportaciones, cobertura de los ramos, etcétera, ¿cómo es posible que se quieran unir? Si no es a través de hacer una situación muy compleja y sobre todo la incertidumbre fundamental. ¿Será viable económicamente? ¿Será viable socialmente? ¿Qué va a pasar? Estamos viendo que ante los fracasos de los programas que ha tenido el gobierno, y concretamente el tema de salud, se
arrima directamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y no le queda otra más que decir está bien. Pero pues si tenemos un problema con la gente que está asegurada, sigue habiendo problemas de atenciones, de citas, de especialidades y demás. Ahorita estamos viendo también unos datos completamente escalofriantes, en donde una persona dice que en México 40 millones de trabajadores tienen problemas mentales por el estrés, etcétera, etcétera. Y después sale una persona legisladora, y aquí están las notas periodísticas, donde dice, fíjate que hay 15 millones de trabajadores en México que tienen ese problema. Entonces ya no supe cuántos trabajadores hay en realidad, porque el Seguro Social tiene alrededor de 20 y tantos millones de trabajadores supuestamente afiliados. Entonces ya no vi la coherencia entre los mismos datos que ellos dan. ¿Qué nos genera esta situación? Independientemente del desacierto de los números, tenemos la problemática mayor que corresponde a hacia dónde vamos en realidad. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con el tema fundamental de la seguridad realmente clínica médica de los trabajadores? ¿Qué es lo que va a pasar con la población abierta, que cada vez quedó más descobijada? ¿Qué es lo que va a suceder? En el papel todo puede quedar muy bien, el problema es llevarlo a la práctica. Y estamos viendo que no tenemos un resultado palpable, pero sí tenemos el problema de que quieren volar el contrapeso de la trilogía que gobierna, judicial, ejecutivo, legislativo, para que prevalezca solamente uno, el ejecutivo. Y con un legislativo sumiso, pues obviamente que ya ganó todas. La otra problemática es por qué van después, y eso ya lo habíamos anticipado. Falta el INE, faltan las AFORES, que las quieren manejar a fuerza. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces queremos hacer esa reflexión, esas vivencias en donde nos hemos encontrado con comentarios, ya sean verbales, ya sean vía correo, ya sea vía la que a ustedes se les ocurran, que nos han hecho favor de hacer independientemente de las notas periodísticas. ¿Qué dirección está tomando esta situación tan particular de todas las acciones del gobierno y cuáles son distractores y cuáles son en realidad? Por eso, si llamé tu atención, apóyanos con ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita y nos vemos en la que sigue.